Hola amigos, soy Paco Álvarez y esto es Historia Confidencial. Con Paco Álvarez. Es decir, conmigo. Gracias por estar aquí. Estamos en agosto. En la mitad del mundo está de vacaciones, pero aquí seguiremos este mes, ya lo sabéis, hablando de mitos. Si no habéis visto el anterior episodio en el que hablábamos de los mitos en general, leyendas, etcétera, etcétera, cuentos, fábulas, os recomiendo que lo veáis. Ahora aquí ya vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de Perseo y de Edipo, dos personajes mitológicos, aunque Edipo podemos decir casi que es más bien un personaje de teatro o de series, no lo sé. Hoy vamos a hablar de ellos, pero antes, por supuesto, por favor, recomendarnos, suscribiros si no lo habéis hecho, darnos like, recomendarnos a vuestros amigos, a vuestros enemigos, que también se merecen aprender algo. Y esto es Historia Confidencial. ¿Por qué se llama así? Pues porque aquí pretendemos contar la historia que no nos han contado de la manera en la que no lo han hecho. Aunque este mes vamos a estar hablando de mitos cada martes, aunque vosotros obviamente podéis verlo cuando buenamente queráis. El caso es que paséis un buen rato, media horita, tampoco pretendemos quitaros mucho tiempo hablando de nuestras cosas. Y aquí, pues tu amiguete Paco, pues con la mayor humildad del mundo, pues hoy eso, va a empezar a hablaros de un poco de Perseo y de Edipo, pero un poco generalizando de qué es lo que pasa, por qué las tragedias griegas. ¿Por qué, digamos, para los griegos el destino es el que es y no se puede cambiar nunca? Y por eso, o sobre eso, montaron su teatro, que todavía seguimos pues utilizando, porque muchísimas de sus historias siguen teniendo totalmente vigencia. El caso es que en las tragedias griegas y viejas, evidentemente, los personajes se pasan la vida intentando escapar de su destino. Pero el destino está escrito y al final se cumple. Por ejemplo, un oráculo le dijo a Acrisio, rey de Argos, que su nieto le mataría. Así que, ¿qué hizo Acrisio? Encerró a su hija, Danae, en una torre y clausuró la puerta para que nadie pudiera entrar. Esto sonará también algo que luego, la que Rapunzel y todo esto, porque la princesa a la torre, pues esta es la primera princesa a la torre. El caso es que Júpiter, que todo lo ve, vio a Danae, le gustó, se coló por la ventana y se liaron. Total, que Danae se quedó embarazada del dios Júpiter, que el pobre tiene algún problema no está quieto, por decirlo finamente. Y la chica Danae se quedó embarazada del dios y tuvo un chavalín que se llamó Perseo. Pero claro, Acrisio se enfadó muchísimo y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues obviamente no se atrevía, entre otras cosas, porque estaría condenado por las furias. Las furias son unos seres mitológicos que a quien ha hecho daño a alguien de su familia, pues se le aparecen y le vuelven loco y hasta que se termina suicidando o algo peor. El caso es que para evitar eso, pues y no matarles directamente, él les puso a la madre y al hijo en una caja y la caja la tiró al mar. Pero claro, Neptuno, hermano de Júpiter, cuidó a su chavala y al vástago de ambos y evitó que naufragaran y los llevó al Vicente Calderón, a la isla de Serifos, donde los náufragos, madre e hijo, fueron recogidos y acogidos por Dictys, que era el hermano del rey Polidectes, que era quien gobernaba esa isla, la isla de Serifos. El caso es que, claro, el rey se enamoró de Danae y pensó en alejar al hijo, que el hijo ya era un chaval importante, ya era un mozalbete. Y al fin y al cabo, este Perseo, el hijo de Danae, no era en absoluto favorable a las pretensiones del rey, porque, oye, mamá ha estado con Júpiter, entonces ahora va a estar con el rey de esta islita de Birdis, pues, ¿qué hacemos? El caso es que el rey Polidectes le dijo al joven Perseo, necesito encargarte un recado. Pero el impetuoso Perseo contestó, lo que tú quieras, como si me pides que te traiga la cabeza de la medusa. Así que el rey Polidectes dijo, hombre, ya que la ofreces, tráemela entonces, si te atreves. Si me atrevo, dijo Perseo, y después eso que tantas veces se ha dicho, sujétame el cubata. Dijo, se fue a intentar,
traerle la cabeza de Medusa. ¿Quién era Medusa? Medusa era la górgona más peligrosa. Tenía cabellos de serpientes y una mirada que volvía, todos lo sabemos, literalmente de piedra a quien la mirara a los ojos. Vivía por el extremo del mundo, cerca de aquí, dicen que a lo mejor al sur de Tánger, por África. Fijaros si era poderosa esta górgona, que tenía cuerpo de serpiente y, bueno, cola de serpiente, cuerpo de mujer, cabeza de mujer con el pelo de serpientes. Y todo eso también dicen, bueno, menuda historia también, que la pobre había sido condenada, que según una de las leyendas había sido condenada a ser así, encima por haber sido violada, con lo cual era una condena totalmente injusta, al contrario. Pero bueno, el caso es que tenía un poquito de mal humor la señora y dicen, según una de las leyendas, que ella fue quien convirtió al titán Atlas en la cadena montañosa que hoy conocemos como el Atlas, en el norte de África. ¿Por qué? Porque no sé qué le dijo Titán, el titán Atlas, y ella le miró y lo convirtió en piedra, en esas montañacas. En fin, muy peligrosa. ¿Qué hizo Perseo? Lo primero, pues rezarle a los dioses y pedirle ayuda a los dioses. Y los dioses le concedieron ayuda. Minerva le entregó un escudo de bronce brillante como un espejo. Mercurio, unos zapatos con alas a los lados, no unas Nike, ¿vale? Con alas de verdad. ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! Y Plutón, un casco con el que se podría volver invisible. Y también Vulcano le dio una hoz de oro, una especie de espada, pero de oro, con forma de hoz, para poder cortar la cabeza de la górgona, y una bolsa, un saco especial, donde guardarla una vez arrancada, porque la cabeza, aunque estuviera separada del cuerpo, seguiría petrificando a quien la viera para siempre, aunque estuviera muerta, así de terrible era el monstruo. En fin, así de bien equipado partió el héroe a su misión. De camino pasó por Etiopía, que estaba sufriendo unas terribles inundaciones, donde fue recibido por los reyes que se llamaban Cefeo y su señora Casiopea, que era más guapa que el Cefeo. Evidentemente, mal chiste. En fin, ambos estaban tristes porque la princesa Andrómeda, que era su hija, tenía que ser entregada en sacrificio al monstruo Ceto, un monstruo marino. De este nombre de Ceto viene, por ejemplo, cetáceo. Y este monstruo marino no está muy claro si era un dragón o un pez o algo así enorme. Y la maldición y la inundación habían sido provocadas porque Casiopea había presumido de que era más bella que las Nereidas, que son las hijas de Neptuno. Así que el dios marino inundó el país como castigo, y la única solución, según la profecía, o según el oráculo, cuando fueron a investigarlo, fue que entregaran a la bella Andrómeda en sacrificio al monstruo. Y o lo hacían pronto, o al final el reino se arruinaría para siempre jamás. Estaban con el agua en los tobillos, no se podía plantar nada, todo se podría, era un desastre. Claro que llegó Perseo y les dijo que yo me encargo. Yo soy socio del Atleti, me voy a entender perfectamente con Neptuno, así que eso sí, os pido la mano de la princesa a cambio de libraros del monstruo y de la maldición. Los padres aceptaron encantados, solo que él le dijo, bueno, lo que pasa es que esto lo voy a hacer, pero dentro de unos días. Primero tengo que irme a matar a la górgona, a Medusa. Y los padres se quedaron como, que vas a ir antes a matar a la Medusa y luego vas a volver a salvar a nuestra hija. Pues como que no sé yo si vas a regresar. Así que ya no tan contentos, bueno, pues tuvieron que aceptar y bueno, pues vaya, pues no puedes salvar antes a nuestra hija. No, es que no. Bueno, en fin. El caso es que Perseo se fue con sus zapatos alados hasta donde vivían las górgonas, aunque que ya he dicho que eran 3, aunque la más terrible era Medusa, y con su casco de invisibilidad se coló entre las figuras de los héroes y animales petrificados que poblaban el mítico jardín donde vivía Medusa. De todas formas, la Medusa le olió y supo dónde estaba. Se ve que el chico no se había duchado desde que había salido de Selifos, por eso le olió. El caso es que la górgona fue a petrificarlo y Perseo justo se protegió con el escudo que le había dado Minerva, que como era como un espejo, hizo que el monstruo se reflejara y se petrificara a sí misma, aunque sea solo por un minuto o algo así. Entonces Perseo cruzó como una exhalación corriendo a la distancia que le separaba de la bestia y con la hoz de oro de Mercurio le cortó la cabeza y la guardó en el saco que le había dado Vulcano al efecto. Y regresó volando a Etiopía una vez hecha su hazaña y con muchísima prisa para llegar a tiempo antes de salvar para poder salvar a Andrómeda.
Lo que pasa es que mientras tanto los sacerdotes del reino de Casiopea y de Cefeo, que eran más ultras que los ultras del fondo del Frente Atlético, pues le dijeron, a ver, es que tienes que entregar ya a Andrómeda porque es que el chico este no va a regresar nunca, el reino se está yendo a la porra, está Ceto ahí esperando, el monstruo, así que tienes que entregarla. Pero como es lógico, Perseo llegó justo a tiempo, Andrómeda ya estaba ahí atada, encadenada a una piedra, las olas rebotaban en ella, Ceto llegaba y Perseo llegó justo a tiempo y bajó con sus zapatillas voladoras y sacó la cabeza de la Górgona del saco mirando hacia Ceto. Ceto, el monstruo, se convirtió en piedra. Se quedó ahí, se convirtió en una especie de arrecife estupendo y entonces pues Perseo liberó a la princesa y iba estupendo, los padres para bienes, tal. La maldición se superó porque al fin y al cabo se había cumplido lo que dijo el oráculo, habían ofrecido a Andrómeda a Ceto y bueno, cuenta la leyenda, por cierto, que del cuello cercenado de Medusa, cuando Perseo sacó la cabeza para matar a Ceto, se cayeron varias gotas de sangre. De unas, de las que era de sangre verde, nacieron las medusas, estos bichos asquerosos que hay por el mar, que cuando les das no te convierten en piedra ya, porque ya no funcionan tan bien, pero todavía te pican un montón y hacen un porrón de daño. Y de otras gotas rojas de sangre humana, al llegar al contacto con el agua, se convirtieron en piedra y formaron lo que se llama el coral rojo, que yo creo que ya casi no hay. O sea que, bueno, desde luego está prohibido arrancarlo, si lo hubiera, pero bueno, tampoco tenía tanta sangre, parece ser la Górgona. Bueno, el caso es que se prepararon las bodas de Andrómeda y Perseo, pero resulta que la chica tenía otro noviete, que por cierto ni hizo nada por salvarla, ni pitos ni flautas. Pero sí se presenta a la boda con un montón de amigotes y se lió a espadazos encima con los invitados de los novios. Así que Perseo no tuvo más remedio que tirar de cabeza de Medusa otra vez y convertir en piedra a la mitad de la cuadrilla de los amigotes del pretendiente y de paso al mismo ex prometido. De ahí viene la expresión de que un ex es para siempre. En este caso, de piedra mejor. O una ex. Eso decía mi amigo Ángel. En fin. El caso es que, bueno, con todos los invitados ya más tranquilos, unos mucho más tranquilos que otros, se celebró la boda. Andrómeda y Perseo tuvieron 6 hijos y una hija. De uno de sus hijos, Perses, descienden los persas, y de otro, Alceo, es el padre de Anfitrión y por lo tanto es el abuelo humano de Hércules, nada más y nada menos. Qué curioso. En fin. Pero bueno, el caso es que antes de tener tantos hijos y todo esto, pues Perseo quería regresar a Serifos, presentarle a su esposa Andrómeda, a su madre Danae, y se cruzó Perseo se cruzó con Dictis, que era el que, bueno, que insistía en casarse con su madre, ¿no? Y bueno, el caso es que dijo Perseo, bueno, aquí te traigo lo que me encargaste, y sacó la cabeza de Medusa del saco. Y el rey y unos cuantos se quedaron de piedra viendo que el chaval, que Perseo había cumplido el trabajito que le habían encargado. Bueno, se quedaron de piedra del todo, lo cual libró a su madre del pesado, que le perseguía por lo menos. Entonces, bueno, Perseo agradeció a los dioses su ayuda y les devolvió sus regalos. A Minerva, además de devolverle el escudo, le regaló la cabeza de Medusa, que la diosa puso en su escudo y luego en su armadura. Esa cabeza de Medusa, por cierto, que lo podemos contemplar en muchísimas estatuas de emperadores romanos, por ejemplo, que tienen aquí la cabecita de Medusa, igual que en su momento la diosa lo tuvo. Ya no le quedaba más que una cosa que hacer a Perseo, que era regresar a Argos, donde reinaba su abuelo, Acrisio, ¿os acordáis? El que mandó encerró a Danae en una torre y luego a Danae y a Perseo en esta caja, porque Acrisio pensaba, o el oráculo le había dicho, que su nieto lo iba a matar, o sea, que Perseo lo iba a matar. Pues bueno, Perseo iba hacia Argos, pero el abuelo temía a Acrisio, temiendo que Perseo viniera con malas intenciones, pues Acrisio se fue de viaje de incógnito con la idea de no cruzarse con su nieto. El nieto, por otra parte, camino de Argos, pues se cruzó con
con unos juegos, digamos, pues parecidos a los olímpicos, los Juegos Atléticos de Larisa, y entonces Perseo dijo, oye, pues ya que estoy aquí voy a competir y tal. Y entonces el caso es que entre el público había un señor mayor que estaba sentado viendo al discóbolo, al lanzamiento de disco, y Perseo dijo, oye, pues ya que estoy aquí, voy a hacer unas prácticas de lanzamiento de disco, a ver si gano la medalla o la palma o lo que sea. Y el caso es que Perseo tiró el disco con tan mala suerte que le fue a dar en la cabeza a ese señor mayor que había ido ahí a ver los juegos y que no era otro sino Acrisio. O sea que a pesar de todo, al final Perseo, el nieto de Acrisio, terminó matando a Acrisio, tal y como había dicho el oráculo. Porque ya digo, no se puede escapar del destino. O para los griegos esto es algo parecido también al cuento este de la muerte y Samarcanda, no sé si lo conocéis, en la que un señor se cruza con la muerte en el mercado de Samarcanda, no, en el mercado no me acuerdo en dónde, en Bagdad o por ahí, entonces se asusta muchísimo y decide irse a Samarcanda para no estar en el mismo sitio que la muerte. Y la muerte se queda hablando con el sultán, creo, o algo así, y entonces le dice, has asustado a mi amigo. Y la muerte le contesta, dice, no, sí, quien me ha asustado, quien se ha sorprendido soy yo, porque había quedado con él en Samarcanda esta noche. Lo cual quiero decir, hay quien dice que no se puede escapar del destino. Los romanos sí, los griegos son más de no se puede escapar. Pero claro, es que tenían tantas tragedias entre las que escoger que a partir de todos estos mitos y de todas estas tragedias iban creando sus obras de teatro, sus spin-offs, en la que a lo mejor un personaje secundario en una obra, como Edipo, en Los 7 contra Tebas, se termina convirtiendo en otra, en este caso en una trilogía, o mejor dicho, las 3 temporadas, Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona, que Antígona realmente es una precuela, pero bueno, en fin, que no hemos inventado nada en esto de las series, pero el caso es que con tanta venganza y con tanta aventura amorosa, dioses, humanos y bichos, los griegos no se aburrían. En fin, pero antes de Edipo hay que hablar un poquito de Electra, ambos personajes que no tienen ninguna relación entre sí en la antigüedad, sino más bien en el psicoanálisis, ¿no? Como bien sabemos en Argentina. Electra era una princesa micénica, hija de Agamenón. Agamenón era el comandante supremo de la guerra de Troya y uno de los personajes más famosos de la antigüedad. Sale en obras de Esquilo, en obras de Eurípides, en obras de Sófocles, sale en todos lados. El caso es que la hermana menor de Electra, que se llamaba Ifigenia, fue sacrificada por el bruto de su padre a Neptuno para que Neptuno le diera una travesía segura a las naves griegas en su camino hacia Troya. La historia de Electra, por cierto, es de las más populares y repetidas también del mito griego. Los 3 grandes trágicos antiguos, Esquilo en las Céforas, la segunda parte de su Orestiada, Sófocles también y Eurípides también, escribieron obras basadas en la historia de Electra, que realmente lo que hace es vengar el asesinato de su padre en su madre. Mientras su padre estaba fuera de farra, digo de guerra, su madre, Clitemnestra, la mujer de Agamenón, se lió con otro tío, Egisto. Hay que decir en el descargo de la señora que Agamenón llevaba fuera 10 años sin escribir, sin mandar ni un WhatsApp. Así que bueno, el caso es que Agamenón regresó además trayendo como esclava a la joven Casandra, que era la hija de Príamo, una chica que veía el futuro pero que estaba condenada a que nadie creyera lo que ella decía, cual es terrible. Y claro, como llevaba a Casandra como botín de guerra, pues Clitemnestra, harta de la ausencia del marido y que encima volviera con una amante más joven de regalo, pues le mató y sus hijos, Orestes y Electra, jugaron vengarle, vendetta. Bueno, al final Orestes mató a Clitemnestra y también a su amante, vengando a su papi, pero las furias, esas que os he mencionado al principio, por haber matado a su madre, le persiguieron y volvieron loco hasta que estuvo a punto de suicidarse, pero Minerva al final le salvó en última instancia. En fin, en esta historia, Electra se basa, por ejemplo, Hamlet, en la obra de teatro más famosa de todos los tiempos, yo creo, ¿no? Además de películas como El Rey León, y también, por suponer que Electra tenía complejo de Electra, se llama así a la atracción afectiva de una hija por la figura del padre. Del mismo modo que, al revés, la atracción de un niño por su madre se llama complejo de Edipo, por Edipo, el rey de Tebas.
Este complejo y el otro, bueno, este fue descrito por Freud, el otro por Lacan, ¿no? Este complejo se basa en las obras de Sófocles sobre este personaje, especialmente Edipo Rey. El caso es que, bueno, Edipo Rey, el miedo al incesto, todo esto, claro, sí. Para los romanos, si castus es casto, un delito contra la castidad es lo contrario a esto. Inquestus o incaestus sería incesto, que es como se llama no solo al incesto, sino a cualquier atentado contra la castidad. Es como los romanos llamamos. Pero evidentemente que incesto es lo de Edipo y su madre. El caso es que, bueno, por cierto, voy a aprovechar para decir que por debajo del 4º grado de parentesco, los romanos y las romanas tenían lo que se llamaba jus osculi, el derecho al beso, a saludarse. Y por cierto, se consideraba incesto un matrimonio si era entre familiares por debajo de ese 4º grado de parentesco. Este jus osculi, aunque por ahí leeréis que es para que probar que las mujeres no hubieran bebido vino y tonterías similares, no. El jus osculi es una forma de saludar a los parientes. No tiene nada que ver con eso, que eso sí que es un mito, de que las mujeres romanas no pudieran beber vino. Madre mía, si bebían vino, todo lo que les diera la gana. Y todo eso se basa en el escrito de Catón, el censor, que, aparte de ser un carca, promovía que las mujeres no bebieran vino o otros licores. Y entonces se inventó eso de que había que aprovechar el jus osculi para esto. Y luego muchos malos historiadores, buscando repetir cosas que llamen la atención, han dicho que las mujeres romanas tenían prohibido beber vino, incluso basándose en un mito en el que, en teoría, un señor de la época de Rómulo, o sea, de una época mitológica, había matado a su mujer por beber vino. En fin, en este libro, de ahí, ese libro lo cuento en Roma Underground, y no, las mujeres romanas tenían derecho a beber vino. Y el jus osculi es algo bonito, es una manera de saludar a tus parientes, no otra cosa. En fin, el caso es que la historia de Edipo realmente es la historia de un señor que va de Corinto a Tebas y que tiene un accidente de tráfico en el que muere el conductor contrario. Se cura después de sus heridas Edipo y llega a la bella ciudad de Tebas, donde estaban llorando a su rey Layo, que se había desaparecido, se había ido. Salud. Con mi taza de Castellón Confidencial. Ya sabéis que este canal, Historia Confidencial, y también el de Susana Gas, Confesiones Confidenciales, somos hijos de Castellón Confidencial, el canal padre de esta plataforma de confidenciales en la que cuento con vosotros y desde luego, si no estáis suscritos a los otros canales, hacerlo, porque no hablan de historia, bueno, a veces sí, porque también voy yo a veces, y esto, pero aparte hablan de actualidad, de cosas que hay que saber, de política, y hablan de una manera libre. O sea que bienvenidos a todos los confidenciales, a todos nuestros canales, y ojalá cada vez seamos más y más libres. En fin, después de esta pausa comercial, volvamos a qué es lo que pasaba. Estábamos en que Edipo, curado de las heridas de su accidente de tráfico, llega a Tebas, donde no saben que ha sido de su rey, Layo, y conoce a la reina viuda. Bueno, saben que se ha muerto, pero conoce a la reina viuda que se llama Yocasta. El caso es que, claro, la viuda alegre, pues al final se conocen, se enamoran, se casan y fueron felices. Pero de pronto, una peste, una pandemia, asoló Tebas. Los sacerdotes dijeron que era por una maldición, ya que el antiguo rey había muerto, pero no había sido vengado. Nadie había muerto violentamente y nadie sabía quién lo había matado. Entonces, Edipo, para terminar con la maldición y con la peste, se ofrece a buscar a quien hubiera matado al viejo rey, sin saber que realmente se está buscando a sí mismo, porque el viejo rey era el que iba en el otro coche cuando chocaron, camino de Tebas. El caso es que, apesadumbrado, termina averiguando esto, que Layo era el conductor contra el que chocó, y decide contarle todo a Yocasta. Fíjate, me acabo de enterar de lo que ha pasado. Pero mira, a ver, yo es que nací en Corinto, y allí me dijo el oráculo que iba a matar a mis padres. Y entonces,
pues salí corriendo de ahí porque me daba mucho miedo que se cumpliera. Acordaros lo que hemos dicho al principio, que los griegos en las tragedias se pasan la vida intentando huir de su destino. Entonces el caso es que, como el oráculo le había dicho no solo que iba a asesinar a su padre, sino que además se iba a acostar con su madre, o sea, iba a cometer incesto, pues horrorizado huyó de Corinto para evitar que se cumpliera la profecía. Y por el camino iba muy distraído y chocó con otro carro, y en ese accidente murió el conductor del otro carro, que resulta, después de lo que he investigado, que resulta ser Layo, el rey de Tebas, tu antiguo marido, que iba de incógnito, por eso nadie le reconoció, pero ahora lo ha averiguado. Entonces, claro, Yocasta, perdóname, no lo sabía. El amor vencerá. Pero bueno, mientras le está contando todo esto a Yocasta, y Yocasta está pensando si lo va a perdonar o no, es terrible, pero pues sin querer, es un accidente, llega a palacio un mensajero y les anuncia que el rey de Corinto ha muerto y que Edipo, su hijo, debe volver para ser coronado. Yocasta entonces le hace ver a Edipo, mira, por lo menos esta parte de la profecía no se ha cumplido, porque tu padre ha muerto sin que tú le hayas matado. Tú estabas aquí, es imposible, vale que hayas matado a mi ex, a Layo, pero a tu padre no, porque llevas aquí meses, o sea que... Entonces, el caso es que de pronto el mensajero dice, momento, es que resulta que ni el rey de Corinto es realmente el padre de Edipo, ni la reina de Corinto era su verdadera madre. Y entonces va el mensajero y les cuenta esta historia. Que al fin y al cabo es una precuela, en la que un augur le dice a Layo, el padre de Edipo, que su hijo le mataría, por lo cual el rey le pide a Yocasta que mate al chaval. Cuando nazca, oye, que es que ha dicho el oráculo que me va a matar, o sea que mátale tú. Así que, no puede matar a su propio hijo, así que le pone un broche muy mono sujetando el chupete y ordena a su criado que se lo lleve al bosque al niño y que lo mate, como a Blancanieves. Pero el criado se apiada del bebé, tampoco puede matar al bebé y al final lo abandona, que pase lo que sea. El niño, que era Edipo, es encontrado por 7 enanitos. No, es encontrado por un pastor que se lo lleva a Corinto, donde los reyes de Corinto, que no tenían hijos, lo adoptan como tal, al niño abandonado, y contratan al pastor que lo encontró como mensajero real. Llegados a este punto del relato, el mensajero pastor, Yocasta le pide a Edipo, llorando y dándose cuenta de la verdad, que por favor no le preguntes más cosas al mensajero y que se vaya. Porque entonces ella reconoce que un broche que les muestra el mensajero es la prueba de su historia. Y evidentemente ese broche es el mismo que tantos años atrás ella prendió en el trajecito de su bebé, que sin duda se termina dando cuenta que no es otro que Edipo. Con lo cual se cumplió enteramente la profecía. Edipo mató a su padre y se había acostado con su madre. Yocasta se vuelve loca al saber esto y además de que evidentemente que Edipo es el asesino de su marido, que es el padre a la vez bueno, en fin, terrible. Edipo se da cuenta de su terrible pecado también, coge los alfiletes dorados que sujetaban el peinado de su madre, que es su esposa, y se los clava en los ojos, quedándose ciego y pidiendo a gritos ser desterrado. Y la obra, ya como veis, una comedia, termina con el coro diciendo que nadie puede considerar haber tenido una vida dichosa hasta que llegue su último día. Vamos, que no digas que has tenido una buena vida hasta el último minuto, que siempre se puede fastidiar todo a última hora. Exacto, o sea, una comedia. Por eso, todavía cuando sucede algo terrible, seguimos diciendo que eso ha sido una tragedia griega. En fin, esa es la historia de Edipo. La siguiente temporada o la siguiente obra es más sosa. Se llama Edipo en Colona y trata de que Edipo, ya ciego, llega casualmente a Colona, que es una pedanía, un pueblo de Atenas, acompañado por su hija Antígona. La gente del lugar les pide que abandonen el recinto sagrado. Edipo se niega porque dicen que según el oráculo es ahí donde él tiene que nacer. Y entonces aparece también Teseo, el rey de Atenas, que al final le otorga a Edipo su protección. Y bueno, después de un montón de lío, pues al final Edipo moribundo le indica a Teseo dónde estará su tumba y que sus reliquias, las reliquias de Edipo, protegerán a Atenas.
Y ahí termina. Y luego la tercera es Antígona, que es la tercera temporada, que sucede justo antes que la segunda, o más bien en paralelo, en la que Antígona intenta hacer ritos fúnebres al cuerpo de su hermano Polínices, o Polínices, que estaba prohibido, cosa que estaba prohibido porque le habían acusado de traición. Y se enfrenta al rey diciendo que las leyes divinas de la piedad tienen que estar por encima de las humanas, bla, 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 bla. El caso es que bueno, o sea, la trilogía de Edipo es como a echar unas risas. Terrible. Las tragedias griegas y evidentemente las tragedias de Edipo, una trilogía que se escribió hace 2500 años, aunque la verdad es que tiene tanto lío y tanto encuentro que parece que bueno, que haya salido en vez de hace 2500 años, que la hayamos visto ayer en una de estas plataformas que hay. En fin, hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de Perseo y de Edipo, dos tragedias griegas, sobre todo la de Edipo, tremendas y terribles y sangrientas. Acaba todo como el Rosario de la Aurora. En fin, agradeceros a todos, a todas, amigos de todos los hemisferios del invierno y del verano, el que estéis aquí compartiendo este rato conmigo en Historia Confidencial con Paco Álvarez. Suscribiros si no lo habéis hecho, recomendarme a vuestros amigos, recomendarme a vuestros enemigos, dar like, hablar en todos sitios, bien de este canal, Historia Confidencial, donde espero que nos sigamos viendo todo este verano y todo el año y todo el tiempo que queráis, porque aquí está vuestro amigo Paco Álvarez de Historia Confidencial, que pretendo contar la historia como nunca nos la han contado, de la manera en la que y sobre las cosas que nunca nos han dicho nada. Y bueno, en fin, pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos otra media horita hablando de entre tantos shorts, algunos shorts o episodios cortitos, y el martes que viene pues hablaremos de otros aspectos y de otras leyendas de la mitología eterna, de la mitología mediterránea. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Lo dicho, ya sabéis, hazte romano y nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, 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 mua!